En primer lloc, benvinguts i gràcies per estar aquí. En aquestes jornades de debat, les primeres que s'organitzen des del SAO, que va ser la plec que vam organitzar ahir, i que tenien també una mica en ment com una mena d'activitat extraordinària perquè és el 25è aniversari del Centre d'Art i Natura i pensàvem que el SAO, com a petit festival d'arts i aquí a l'Alt Pirineu, també podia tenir, com es va fer fa uns anys, una jornada també de debat que posés al centre la reflexió al voltant del paper que ha de tenir la cultura en el Pirineu, però també tenint en compte la situació de crisi mediambiental en la qual ens trobem. I vam tirar una mica de José Albelda, que ja havia participat en algunes jornades i que ja ens coneixem, del Jorge Manrique, també, que també... Manrique, mucho lo presente. Jorge Richman, que ara està... Jorge Richman, que també havíem tingut contactes i ja es coneixia amb el centre, i que tots dos també han participat en un projecte editorial que és Humanidades Ambientales i que consideren que podia ser una mica allò que ens il·luminés avui, perquè era vincular les humanitats amb l'esfera o amb la crisi mediambiental i la reflexió també en aquest context. Des d'aquí el que també volem, i així a nivell molt pràctic, bé, avui les jornades són unes jornades així una mica obertes, que la idea és que surti el debat, que hi ha hagut uns canvis també de programa a última hora perquè el que volíem era que no només ens quedéssim en un debat de pensament, sinó també com podem portar aquest pensament al nostre territori, al Pirineu, i per això havíem agafat també una petita experiència que és Art a Pinyó, que és modesta, però és un petit festival a l'Alt Urgell que també planteja la cultura d'una altra manera, també aquí al Pirineu. Malauradament no han pogut parlar perquè no s'ho han pogut muntar per agenda, i la persona que hem buscat una mica per suplir-ho, que és el Guillem Lluc, que és el director d'una revista també local, també en clau cultural molt interessant i que a més ha presentat un número aquest any, doncs vindrà a la tarda perquè era quan podia. Per tant, la part de debat que volíem fer-ho exclusivament a la tarda la barrejarem entre el matí i la tarda, però el que sí farem serà presentacions de 3/4 d'hora més o menys, amb un petit debat després de cada ponent, i al final del matí també farem un petit intermig, diguem-ne, pel cafè, i al final també farem un debat ja més obert on la idea és recollir tot tipus de propostes, d'idees, i d'alguna manera que aquest debat no es quedi només en un debat de pensament avui que ens sacsegi i ja està, sinó que això tingui una continuïtat, que d'aquí surtin nous temes que puguem organitzar també des del CAN o des de qualsevol àmbit, però l'important és que aquest tipus de reflexions que avui proposem no ens quedin a un nivell individual. La qüestió és com després això ho podem portar a terme o incidir en la nostra realitat i el nostre món local, i en aquest cas en el Pirineu, que és el que ens interessa, i també és la perspectiva cultural i humanista. Res més, dono pas al Jorge Richman, ara sí, pensador, assagista, professor també a universitat, però també una persona que pels articles que ha publicat també el connecten en tot aquest corrent de pensament, que després, juntament amb José Albelda, també donarem continuïtat, de reflexionar, i penso que una persona molt interessant per sacsejar les nostres consciències, les nostres mirades, i sortir de la zona confort en la que ens trobem moltes vegades mirant cap a una altra banda i no atenent a el que se'ns ve a sobre. Et passo el micro? Sí. I tot bé. ¿Estará bien aquí? Sí. Bien situado. Vale. Bueno, muchas gracias, Pere, Luis, el Centre d'Art i Natura, por organizar el encuentro y proporcionarnos este espacio para la reflexión y el debate esta mañana. Estáis un poco alejados, pero ya sé que según el sol vaya favoreciendo el patio, pues os aproximaréis más también, ¿no? Bien, estamos viviendo tiempos de grandes cambios, ya lo sabéis, y lo que viene son cambios todavía mayores, ¿no? Vamos a tener que vivir de
de otra manera, de mejor o peor manera, porque habrá pues como unas condiciones así en el marco que van a ir cambiando, con las que tendremos, como han hecho los seres humanos a lo largo de toda su historia, pues aprovecharlas mejor o peor, ¿no? Hay grandes, como básicamente dos grandes condicionantes para eso. Por una parte, el clima de la Tierra que está cambiando y lo está haciendo de forma más rápida de lo que cabía pensar pues hace 20, 30, 40 años, ¿no? Llevamos, grosso modo, pues medio siglo, algo más de medio siglo, ¿no? de conciencia de la crisis ecológico-social, ¿no? Y de ir acumulando análisis y conocimiento al respecto. Y los problemas a los que hacemos frente pues no es que hayan aparecido ahora de repente, ¿no? Sino que tienen raíces que vienen de bastante atrás, ¿no? Y tenemos ese recorrido más o menos de medio siglo. De hecho, luego mencionaré uno de los aniversarios con los que andamos este año, el del libro más importante de Nicolás Gheorghiu-Regen, nos permite situarnos bastante bien en aquello, medio siglo exactamente, ¿no? 50 años de 1971 y la publicación de un libro importante. Y el otro gran condicionante es la cuestión energética y la senda de descenso energético en la cual nos encontramos ya y que va a acentuarse, ¿no? en el tiempo que viene. Por eso, este asunto, ¿no? de las transiciones ecosociales, ¿no? en el que nosotros trabajamos pues, en distintos marcos desde hace ya bastante tiempo, ahora está también llegando a otros sectores, a otros grupos sociales. Sabéis que desde hace un par de años pues, hay un Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un país como este. Bueno, pues eso indica un poco ese cambio de nivel, de lugar de algunos de los debates. ¿Qué sucede aquí? Estas transiciones, nosotros decimos transiciones ecológico-sociales, o sea, nunca lo ecológico se presenta pues como algo externo que nos cae encima, ¿no? Sino que tiene que ver con procesos sociales y con la inserción de nuestras sociedades en la naturaleza, ¿no? Estas transiciones ecológico-sociales que ahora en la salida de ese gran parón económico que causó en 2020 la pandemia, ¿no? de COVID-19, pues llegan ya a ese nivel, ¿no? de las políticas de Estado, las políticas europeas, ¿no? Se nos está bombardeando estos últimos meses constantemente, por ejemplo, con esa idea de transición verde y digital, ¿no? Aparecen esas dos palabras pues, unidas todo el tiempo en muchos discursos, ¿no? Y están en marcha, bueno, pues con esos fondos europeos, Next Generation, y lo que están haciendo los gobiernos estatales, nacionales con ellos, pues están en marcha procesos alrededor sobre todo de las transiciones energéticas, ¿no? Bueno, pero me interesa esta mañana pues daros algunas ideas, sobre todo en torno a la energía. Primero porque está en la base de casi todo lo que hacemos, ¿no? Los aprovechamientos energéticos de una sociedad definen buena parte de lo que luego es y lo que luego hace esa sociedad. Y luego también porque tenemos, siendo un asunto tan importante, tenemos una gran ceguera social, ¿no? Con respecto a algunos aspectos de mucha trascendencia ahí, ¿no? Sin comprender los cuales pues nos cuesta mucho entender lo que está pasando, interpretar nuestras realidades, ¿no? Yo digo a veces, ¿no? Estas transiciones
ecosociales, ¿no? Y en particular pues las transiciones energéticas que están más o menos en marcha, se podrían pensar con un esquema de como en tres formas de interpretar la realidad en ese terreno, ¿no? Y hablo por eso a veces, ¿no?, de un plan A, un plan B y un plan C. ¿Qué son estos planes, ¿no? El plan A sería la idea, que es más bien una ilusión, de que nuestras sociedades podrían seguir más o menos en la senda en que han venido funcionando los últimos decenios, que son un periodo absolutamente excepcional en la historia de la humanidad, ¿no? Nos cuesta también darnos cuenta de hasta qué punto han sido histórica, incluso antropológicamente extraños estos decenios de los que venimos, ¿no? En el marco de trabajo con el que operamos nosotros, pues hablamos, a nosotros en un sentido muy amplio, los ecólogos, climatólogos, investigadores e investigadoras de muchas disciplinas, pues hablamos de gran aceleración, ¿no?, para referirnos a ese periodo excepcional de la historia de la humanidad que vienen a ser los últimos 70 años más o menos, ¿no?, el tiempo posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tiene rasgos muy, muy excepcionales. Pues nos hacemos la ilusión de que podríamos continuar esa senda de desarrollo, ¿no? También el término desarrollo es clave para estos debates, también se pone en funcionamiento justo en esos decenios de la gran aceleración, ¿no? Antes pues no empleábamos esa palabra en el sentido en que desde los años 40-50 la hemos ido usando también en sentido normativo, ¿no?, con estas nociones de subdesarrollo, el desarrollo deseable y demás. Ese plan A piensa que con pocos cambios las estructuras económicas, culturales, tecnológicas, políticas de nuestras sociedades pues van a poder seguir adelante, ¿no?, incluso acelerando, continuando esa gran aceleración, ¿no? Y ahí tenemos pues todo ese horizonte fantasioso, totalmente fantasioso, ¿no?, de la conquista de Marte, la expansión interplanetaria, el dominio de la galaxia y demás, con que sin embargo es un imaginario tan fuerte, ¿no?, en nuestras sociedades, ¿no? Bueno, ese plan A es del todo inviable, ¿no? Y lo muestra la manera en que estamos chocando, desde hace medio siglo en realidad, chocando contra los límites biofísicos del planeta Tierra, ¿no? Ese es como, si hubiera que resumir, ¿no?, en una sola frase, pues esa condición básica, ¿no?, la más importante de nuestras sociedades hoy, en ese hoy de varios decenios, pues sería, yo creo, esa expresión, ¿no?, el choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos de la Tierra. Es una situación históricamente inédita. Nunca antes, claro, los seres humanos, ¿no?, nosotros como Homo sapiens, pues con unos 200.000 años de recorrido sobre la Tierra, y también los otros humanos con los cuales hemos convivido durante buena parte de ese tiempo, nunca nos habíamos encontrado en una situación así, ¿no? Hemos vivido durante cientos de miles, o incluso si queremos ir más atrás, en el género Homo, muchos cientos de miles de años, en un planeta que estaba ecológicamente no saturado, vacío en cierta forma, y nosotros en cambio pues estamos viviendo ahora en un mundo lleno, ¿no?, en un mundo ecológicamente saturado, ¿no?, desde hace ya probablemente desde alrededor de 1980. Ese choque contra los límites biofísicos se manifiesta de muchas formas, ¿no? Desde el agotamiento de las pesquerías en todo el mundo, hasta la interferencia con los grandes ciclos biogeoquímicos como el ciclo del fósforo o el ciclo del nitrógeno a escala planetaria, o también, y de manera pues más tangible muchas veces, como calentamiento global y como dificultades con la energía. Entonces, en cuanto uno estudia con un poco de detalle estas cuestiones, por ejemplo, ese binomio clima-energía, pues se da cuenta, ¿no?, de que el plan A es del todo inviable.
no podremos seguir haciendo las cosas como se han ido haciendo en estos decenios últimos. No toda la sociedad, ni siquiera una mayoría social, lo está viendo todavía, ¿no? No necesito insistir mucho, seguro, en que pues tenemos un paisaje de medios, de masas, pues que es muy lamentable, ¿no? Y que hay muchos procesos que son deseducadores de la gente en la gestión de todo eso. No hay una mayoría social que todavía lo vea, pero el hecho de que estén en marcha pues todas estas políticas europeas, el Ministerio de Transición Ecológica y todo eso, pues ya indica, ¿no?, que sí que hay una parte de estos sistemas sociales y políticos que sí que sabe que no se puede continuar con ese plan A. Y eso entonces se plasma en lo que se puede llamar un plan B, ¿no? El plan B sería el de esas transiciones ecológicas, transiciones ecosociales, tal como las están concibiendo ahora esos poderes, ¿no? La Comisión Europea, el gobierno del país, las grandes empresas, ¿no?, que se han subido rápidamente al carro de esta transición verde y digital. Y entonces ahí está, como en el centro de ese plan B, la idea de que se puede cambiar a las fuentes renovables de energía, básicamente sustituyendo lo que estamos haciendo ahora con los combustibles fósiles por renovables, ¿no? En términos de, a veces se entiende, ¿no?, ese eslogan que empleamos también los movimientos ecologistas, ¿no?, de 100% renovable, ¿no?, en el sentido de haré combustibles fósiles esencialmente y una pequeña parte de energía, poco, con fuentes renovables. Eso es imposible, no se puede. Y sin embargo está en el centro de ese plan B, ¿no? El plan oficial de cambio es esa idea, ¿no? Se hace pensar a la gente que podremos, con ese cambio de fuentes de energía, seguir adelante, ¿no?, con un capitalismo próspero, o lo que ahora será pues un capitalismo verde y digital, ¿no?, en lugar de ser el capitalismo fósil que teníamos. Eso no es posible. No sucederá. O sea, a pesar de que están en marcha pues todos estos procesos y políticas, no sucederá, porque topamos ahí con esa ceguera sobre la energía que es tan fuerte en nuestras sociedades, ¿no? ¿Por qué no podemos simplemente sustituir las fuentes que estamos usando ahora, que son básicamente combustibles fósiles, ¿no? Las 4/5 partes de la energía primaria con las que funcionan nuestras sociedades son carbón, petróleo y gas natural? ¿Por qué no podemos? Porque no me voy a extender mucho, pero hay sobre todo dos aspectos que son los que deberían hacernos recapacitar mucho ahí, ¿no? El primero es la enorme sobreabundancia energética que han proporcionado los combustibles fósiles, que es históricamente excepcional, transhistóricamente excepcional, si se quiere. O sea, es excepcional en términos de historia de la Tierra, no de historia de los seres humanos. Para que tengáis pues un término de... Bueno, y termino... Y ninguna de las otras fuentes de energía que están a nuestra disposición puede proporcionar tanto y de la manera especial en que lo han hecho los combustibles fósiles como lo que ahora nos parece normal, ¿no? Esas son, o sea, las características físicas, geológicas de las distintas fuentes de energía a nuestra disposición nos hacen ver eso, ¿no? Para que tengáis un término de comparación. Nosotros ahora somos una enorme población humana, ¿no? Estamos ya camino a los 8.000 millones de seres humanos, ¿no? 7.800 millones en la actualidad. De esos 7.800 millones podríamos considerar población activa, trabajadores y trabajadoras, a unos 4.000 millones de seres humanos, ¿no? Y luego tenemos también pues, a la gente mayor, a la gente más joven, 4.000 y pico millones de trabajadores y trabajadoras.
Si nosotros trasladásemos, hiciéramos un cálculo de la energía que están proporcionando los combustibles fósiles en términos de fuerza de trabajo humana, es decir, a cuánto equivalen, a veces hablamos en estos debates, hablamos de energía endosomática y exosomática, ¿no? Endosomática pues es la energía con la que funcionan nuestros cuerpos, ¿no? Como organismos, comemos bien, como anoche en la cena que nos proporcionaba el Can Farrera, pues ingerimos cierta cantidad de kilocalorías y con eso vivimos y trabajamos, y podríamos convertir la enorme cantidad de energía exosomática de fuera de nuestros cuerpos que estamos usando también a esos términos, ¿no? de energía corporal humana, ¿no? Si lo hiciéramos, ¿a cuántos trabajadores y trabajadoras equivalentes nos saldría el uso de combustibles fósiles que estamos empleando ahora? A unos 500.000 millones de trabajadores y trabajadoras. 4.000 millones de trabajadores existentes y unos 500.000 millones de trabajadores virtuales que están haciendo funcionar el mundo tal como lo conocemos, ¿no? Es una desproporción, o sea, es un tipo de sobreabundancia energética que nos cuesta siquiera imaginar, concebir, y es una desproporción que no es salvable con nada de lo que tenemos a nuestra disposición, dejando de lado la especulación con la fusión nuclear, pero que en cualquier caso no se plantea en un horizonte temporal como el que estamos considerando ahora, ¿no? Sabéis que hay siempre, bueno, pues los físicos hacen el chiste, ¿no? De que en 1950 la fusión nuclear estaba a 50 años de materializarse, ¿no? En forma de reactores viables, y ahora sigue estando a 50 años vista de materializarse en forma de reactores. O sea que no nos aporta para el tipo de reflexión que necesitamos ahora, ¿no? Entonces, esa densidad energética y también otras características físicas, ¿no? De los combustibles fósiles, la versatilidad, la capacidad de transporte y almacenamiento, todo eso ha moldeado el mundo en el que estamos ahora y ya estamos dejando ese mundo atrás, ¿no? Porque estamos más allá ya del cenit del petróleo de mejor calidad y llegando rápidamente al cenit o pico también de los otros combustibles fósiles y de la energía nuclear, también del uranio. Entonces tenemos pues que nos parece normal un estado de sobreabundancia energética que no va a mantenerse, ¿no? Y entonces estamos en una senda de descenso energético. Y por otra parte, cuando pensamos en las energías renovables a las cuales hay que ir, o sea, lo anterior no quiere decir que no necesitemos una transición y muy rápida a las fuentes de energía renovables. Lo que estoy diciendo es que ese plan B convencional no es viable, no va a hacerse de esa manera, ¿no? Pensad en todas las vueltas que le están dando nuestras sociedades al coche eléctrico, por ejemplo, en estos meses últimos, ¿no? Bueno, pues no habrá una sustitución de coches de gasolina y diésel por coches eléctricos sin más, no es posible, ¿no? La otra razón por la que eso no va a funcionar es porque las fuentes renovables de energía, nos pueden proporcionarnos lo suficiente para vivir bien de otra manera, de manera pues más frugal y modesta. Hay estimaciones, ¿no? Pues que a mí me parecen acertadas, ¿no? Según las cuales a lo mejor podríamos tener pues más o menos una tercera parte de la energía que ahora estamos usando a base de fuentes renovables, ¿no? Eso, digamos, forzando las cosas y si todo saliera bien. Pero el otro asunto es que nos cuesta mucho ver, ¿no? Es como otro aspecto de esa ceguera energética, es que con las fuentes renovables el aprovechamiento
industrial de alta tecnología de las fuentes renovables de energía tiene impactos comparativamente muy grandes. Comparativamente con los combustibles fósiles en lo material, ¿no? Dejando de lado ahora la cuestión del calentamiento global, que es enorme, y de la cual son, lo que está detrás de eso es el uso, el abuso de los combustibles fósiles y también eso que llaman los geógrafos los usos de la tierra, ¿no? Los cambios de usos de la tierra. Necesitamos con renovables de alta tecnología, ¿no? Como los aerogeneradores o la fotovoltaica, necesitamos para obtener la misma cantidad de energía eléctrica, por ejemplo, movilizar muchos más materiales que con combustibles fósiles. Y eso hace que el impacto territorial y en términos de recursos sea comparativamente mucho mayor. ¿Por qué? Porque mucho mayor, ¿qué quiere decir? Pues si pensamos, por ejemplo, en electricidad a base de renovables modernas y a base de combustibles fósiles, 25 veces más impacto en términos materiales. O sea, necesitamos para la misma cantidad de kilovatios hora movilizar 25 veces más metales, hormigón y demás con renovables que con fósiles. ¿Por qué? Por esa característica especial del petróleo o el gas natural, ¿no? De una enorme densidad energética, ¿no? en muy poco volumen, una gran cantidad de energía bioquímica que puede luego aprovecharse, y frente a eso la energía del sol o del viento es energía dispersa que nosotros tenemos que captar y concentrar, ¿no? Y eso exige más un uso de materiales considerablemente mayor, ¿no? No es que de repente sepamos esto, lo sabemos desde hace tiempo. O sea, eso es como la base de la economía ecológica, ¿no? Antes os decía que en 1971 estamos celebrando, recordando la publicación de aquel libro básico de Nicolás Georgescu-Roegen, ¿no? Que fue un gran economista. Si estuviéramos en una cultura normal, pues Georgescu-Roegen todo el mundo lo conocería porque sería considerado como el economista más importante del siglo XX, y sin embargo, pues nadie tiene ni idea de quién es en general, ¿no? Era un economista rumano que trabajó en Estados Unidos, de cierta forma es el fundador, junto con otra gente, de la economía ecológica, y Georgescu-Roegen ya enunció todo esto en los debates de los años 70, enunció esto con toda claridad, incluyendo ese asunto, ¿no? del, digamos, el peso, la huella material de aprovechar de forma industrial la energía del sol o del viento, ¿no? Si combinamos esos elementos y algunos otros que habría que poner sobre la mesa para debatirlo así, pues de forma más completa, lo que nos resulta es que no vamos a poder, o sea, necesitamos y rápidamente una transición a las fuentes renovables de energía, pero eso nos va a dar mucha menos energía en nuestras sociedades. O sea, vamos a tener que vivir con menos en cuanto a energía y materiales. Y eso, digamos, cambia todos los parámetros con los que estamos pensando pues dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Ese plan B, entonces, ¿no? Esa transición energética, pues tal como la tiene Iberdrola, o también el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, no puede ser, o sea, no nos lleva, digamos, conduce a un choque todavía mayor o en algunos aspectos con esos límites biofísicos del planeta Tierra. Eso es lo que está detrás ahora, pues, de todo este auge de extractivismo minero que está funcionando, que está poniéndose en marcha o acentuándose en todo el planeta, ¿no? Porque esa transición supuestamente verde y digital necesita muchos más metales y materiales, y sin embargo no conduce a esa continuación, ¿no? De una sociedad capitalista próspera, pues con la que sigue pensando la
probablemente la mayoría de la gente, ¿no? Entonces eso nos introduce en un contexto de una enorme conflictividad social y ecológica. Estamos viendo la manera en que se va manifestando eso, pues por ejemplo, en resistencias nuevas contra extractivismos mineros en distintos lugares, pero también, por ejemplo, en protestas del tipo de los chalecos amarillos en Francia y también en otros lugares. Y nos debería hacer pensar en la necesidad de un plan C. Si el plan A no nos sirve y el plan B, aunque la gente piensa que probablemente sí, tampoco nos sirve, necesitamos un plan C, o sea, un tipo de transición ecológico-social que sí que se haga cargo de la situación real en la cual nos encontramos y que entonces plantee, pues así en 2 palabras, pues una transición decrecentista, ¿no? Una transición que el decrecimiento energético, el descenso energético con el que vamos a tener que contar sí o sí, o sea, eso no va a ser optativo. Podemos empeñarnos en intentar mantener lo que hay con esos impactos crecientes en toda la biosfera y aún así no dará, no va a dar por las razones que antes esbozaba y que podemos luego profundizar un poco más si queréis. Nos libramos entonces de las ilusiones asociadas con el plan A y con el plan B, y entonces sabemos que lo que nos corresponde es, en condiciones históricas que son y van a ser muy difíciles, ¿no? Porque nunca antes tampoco, o sea, el uso de energía por parte de la humanidad siempre ha sido creciente, ¿no? Hemos ido añadiendo fuentes mejores y más densas, ¿no? Hasta ahora. Eso es lo que explica también que ahora seamos tantísimos seres humanos, ¿no? Sin combustible, sin la forma en que se han usado los combustibles fósiles en el siglo XX, no habría 7.800 millones de seres humanos en el planeta Tierra. Sería imposible, completamente imposible, ¿no? Para que tengáis pues la manera más fácil, gráfica de verlo, es sencillamente caer en la cuenta de que en sociedades como las nuestras, con agricultura industrial desarrollada, la composición física de nuestros cuerpos, ¿no? El nitrógeno de las moléculas y las células que componen nuestros cuerpos está ahí gracias al gas natural. Entre el 50 y el 80% de los átomos de nitrógeno en los cuerpos de las sociedades industriales, de los seres humanos en las sociedades industriales, ¿no? Con agricultura industrial, viene del gas natural por la vía indirecta de los fertilizantes de síntesis a base del amoníaco generado en un proceso químico que se descubrió cuando se descubrió buscando explosivos dos famosos químicos alemanes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Haber-Bosch, ¿no? Entonces el proceso de Haber-Bosch, ¿no? En la salida de la Primera Guerra Mundial permite, gracias a un uso considerable de gas natural, hacer disponible el nitrógeno de la atmósfera, ¿no? Y con eso hemos fabricado enormes cantidades de fertilizantes de síntesis, ¿no? Los que encontráis quizá aquí no se plante tanto a estas alturas, pero un poquito más abajo, pues en las clásicas bolsas de plástico de NKP, ¿no? Los elementos básicos para la fertilización artificial de las plantas, pues entre el 50 y, según los países, ¿no? Según el peso que tiene la agricultura industrial en el conjunto, entre el 50 y el 80% de los átomos de nitrógeno están ahí gracias al gas natural, que ya estos días estáis viendo también han parado algunas de las fábricas de fertilizantes en España y también en otros países ya por la cuestión ahora que es coyuntural, pero bueno, que es importante también, de los precios del gas natural, ¿no? Hay fábricas de fertilizantes paradas porque el gas natural ha superado ciertos niveles de precios, ¿no? en estos últimos meses, ¿no? Bueno, no vamos a poder seguir construyendo cuerpos humanos a base de gas natural, no vamos a poder seguir usando tanta energía como hemos estado usando en estos decenios excepcionales, ¿no? de historia humana,
Y nos toca, lo que empecé señalando, nos toca cambiar mucho nuestra forma de vivir, ¿no? Y eso afecta a todo, las formas de producir, las formas de consumir, los desplazamientos, el ocio, la ocupación del territorio. Necesitamos pensar todo eso con parámetros nuevos. Si no somos capaces de orientar ese descenso energético que se va a producir, lo queramos o no, en un sentido muy fuertemente igualitario, los riesgos pues, son gigantescos. Ya estáis viendo el tipo de auge de las ultraderechas en muchos lugares, que tienen que ver no solo, pero uno de cuyos factores así centrales, ¿no?, es la percepción, ¿no?, de que bueno, en un mundo en el que va a haber menos disponibilidad de cierta clase de bienes, pues America First o el Pallars First, pero la cosa no... eso lleva a un mundo infernal. Bien, pues ese es como el marco en el que yo creo que deberíamos intentar pensar cómo actuar y qué pueden aportar, por ejemplo, las humanidades ecológicas pues en una coyuntura así. ¿Qué propones? Plan C, claro, en eso llevamos trabajando mucho tiempo. Lo que pasa es que ¿Qué passa amb això del nitrogen? No? Hi ha molta gent que té esperança en l'ús del nitrogen. L'hidrogen, ¿no? Ah, no. Perdona. No, pero eso es en general es también una fantasía mal hilvanada. ¿Por qué? Porque el hidrógeno no es una fuente de energía. El hidrógeno es un vector, eso es un elemento que permite transformar un tipo de energía en otra, pero no es una fuente de energía como sí que lo es el sol o lo es la fuerza del viento o lo es el gas natural. O sea, ahí tenemos energía que aportamos al sistema. El hidrógeno no. El hidrógeno es simplemente una manera que puede tener sentido en algunos procesos muy limitados de convertir otra energía. Ahora sabéis que la inmensa mayoría del hidrógeno que se está usando ahora mismo en los usos industriales, sobre todo, para los cuales bueno, pues tiene su papel, viene del gas natural, se hace con gas natural. Claro, eso, o sea, es un proceso con pérdidas que tiene sentido a veces para disponer de, igual que hacemos con otros vectores. O sea, usamos la electricidad, pues es sumamente versátil, pero la electricidad no es una fuente de energía, es una transformación de la energía que usamos. El hidrógeno es igual. Solo, o sea, no se le está dando ese impulso porque es... o sea, tenemos dentro de ese panorama de descenso energético en el que nos encontramos, hay una de las dificultades mayores, que es también lo que va a cambiar de manera muy drástica, es la que tiene que ver con el transporte. Estamos en este mundo de hipermovilidad, en el cual trasladamos personas y mercancías como si tal cosa, pues constantemente de un lugar a otro, miles y miles de kilómetros, y se ha creado pues esa disfuncional estructura productiva tan distribuida, ¿no? A lo largo de todo, bueno, buena parte de la Tierra, y eso lo mueve esencialmente el petróleo. El petróleo, no ya los combustibles fósiles, petróleo. O sea, el 94% de esa movilidad hoy por hoy es petróleo. Y estamos en la senda de descenso del petróleo. Hemos superado ya el cenit del petróleo bueno, el crudo de mejor calidad, lo pasamos en 2005-2006. Y todo indica que el cenit del conjunto de las cosas que llamamos petróleo, que aparecen en las estadísticas como petróleo, que son, en fin, petróleo bueno y otras cosas mezcladas, ¿no? Pues esos hidrocarburos extrapesados de las arenas bituminosas de Canadá o de Venezuela,
mezclados con otros hidrocarburos más ligeros y tal. Bueno, todo eso, el conjunto de todo eso, seguramente hemos pasado el cenit también en 2018, 2019. O sea, lo que viene ahora es cada vez menos petróleo. Eso quiere decir también cada vez menos transporte. Y hay una parte, transporte y uso de maquinaria, hay una parte de ese transporte y uso de maquinaria pesada que es difícil de concebir siquiera con otra cosa que no sea diésel y fuel. Los grandes barcos de contenedores que surcan los mares, pero también la maquinaria pesada que usamos de forma ordinaria en las obras públicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hidrógeno puede servir en alguno de esos usos, sustituyendo algo de lo que... y en algunos usos industriales también. Pero ni por asomo vamos a poder sustituir tampoco, por ejemplo, con coches con células de hidrógeno, la movilidad motorizada individual. Muchas cosas. Pero de esta reflexión lo que me preocupa es que es digamos, muy conectada al punto de vista. Y todos estos problemas son globales. El clima y la disminución de la energía. Estoy seguro que la mayor parte de la humanidad y de la humanidad que mueve energía estén en este discurso todavía. China, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de países que no se pueden plantear, obviamente, que no hay que hacer ninguna transición, porque en realidad hay muchos países que esta gran eficiencia, lo que la gente que ponía alrededor de muchos millones, lo que demuestra es la gran eficiencia energética que hemos bueno, eficiencia no, el gran uso de energía, eficiencia no necesariamente. No, pero es la gran capacidad de respuesta, ¿no? Sí. Pero claro, cuando estos problemas son globales y el resto, porque esta reflexión es extraordinariamente sofisticada, es extremadamente avanzada, pero desde el punto de vista de sociedades liberales, ¿no? Que somos de la ilustración, etcétera, la compañía del capitalismo y de todas las otras ideologías al lado, pero es que ¿cómo construimos un mundo común cuando las maneras de entender el mundo son tan diferentes? Esto es lo que en estos momentos a mí creo que es un problema mayor. De nosotros tenemos conciencia, pero de esto igual no. A ver, yo creo que ahí lo que se puede matizar un poco es que en lo que... O sea, la cultura material sobre la cual están funcionando nuestras sociedades es básicamente una. O sea, no es muy diferente en China y aquí. De hecho, hasta tal punto es así que la inmensa mayoría de las células fotovoltaicas que estamos implantando ahora, ¿no?, en los huertos solares mal puestos o bien puestos son chinas. Las fabrican en China con energía de carbón, por cierto. Si luego se pudiera profundizar un poquillo más, pues tendríamos que pensar en eso que son desplazamientos de impacto. Pero bueno. Pero yo voy más a la cultura antropológica también. Claro. Lo que estás diciendo es verdad, pero es porque se han adaptado y además de manera muy reciente. Claro, pero... Y seguramente la adaptación que hacen al protección climática y de contaminación, pues es porque la realidad se impone. Y muchas veces lo que ocurre es que nos adaptamos cuando la realidad se impone. Y de hecho, para mí, lo sofisticado de este pensamiento que nos está adelantando, que yo comparto, es la gran capacidad que tenemos de adelantarnos. Claro, adelantarte, prever, implica equivocarte. Y este es uno de los puntos débiles de esta aproximación, que la hemos sufrido. Y es que las alarmas, como tú dices, se han producido casi muchos años. Incluso han tardado mucho en producirse. ¿Por qué? Porque queda contra... Es el otro argumento... Yo soy arriba, soy argumento y contraargumento, y me cojo los dos para poder analizarlos, ¿no? Pues entre comillas, con una etiqueta fácil, el desarrollismo, el gran argumento que tienen es nuestra capacidad de innovación tecnológica, hemos ido superando los problemas. ¿Por qué no hemos de superarlos en el futuro cuando el colapso energético que ya se estaba, el Club de Roma ya no se ha producido? Este es uno de estos puntos débiles que argumentan.
se puede, o sea, de hecho, eso es la manera en que todavía esa mayoría social en la que pensaba al principio sigue confiando en que tendremos al final, ¿no? en el tiempo de descuento en el que nos encontramos, pues llegará un delantero centro maravilloso tecnológico que marcará el gol, ¿no? Bien, hay fes de muchos tipos, pero tenemos que intentar ver dentro de la confianza con que podemos que podemos situar en unas creencias o en otras, pues ver, ¿no? más allá del creo porque es absurdo, pues ver qué fes están más justificadas que otras a partir del mejor conocimiento del que disponemos. Yo diría eso, pero no, pero a ver, yo lo llamo tecnolatría desde hace mucho. Yo creo que esa es como la fe básica de nuestras sociedades, ¿no? Y que en buena medida es una fe irracional, a poco que uno se pone a ver con detalle cuáles han sido los procesos de desarrollo tecnológico realmente existentes y qué cosas hay ahora sobre la mesa, qué tipo de investigación se está realizando, con qué resultados y demás. Yo creo que ahí hay en buena medida fe irracional, pero lo que quisiera de todas formas, por lo menos plantear como elemento de debate, matizar, es que no veo que haya... o sea, primero, esto no es una reflexión tan avanzada o no es un análisis tan avanzado. O sea, solo nos parece eso porque estamos dentro de sociedades que han elegido ser voluntariamente ciegas. Insisto, voluntariamente ciegas. Por desgracia para el mundo, optamos por un camino de ceguera voluntaria en buena medida en los años 70. En los debates de los años 70, ¿no? Lo que ha sucedido con Georgescu Regen, hemos organizado ahora 4 jornadas sobre la ley de la entropía y el proceso económico en 4 ciudades, que vamos a empezar la semana que viene, ¿no? Madrid, Valencia, Zaragoza y Bilbao, ¿no? Intentando, o sea, el haber derrotado y acallado, digamos, el planteamiento científicamente irreprochable de la economía que proponía. Miren ustedes, no vamos a poder pensar lo económico de forma adecuada si no partimos de la termodinámica y la ecología, y a partir de ahí construimos, pero los cimientos son termodinámica y ecología. Eso hubiera tenido que ser el sentido común científico de nuestras sociedades, estaba planteado con toda claridad en los años 70 y sin embargo esas posiciones fueron derrotadas y nos metimos en lo político, pues por el desarrollo del capitalismo neoliberal, y en lo económico, en la teoría económica, por el seguir desarrollando pues los juegos del marginalismo neoclásico que no sirven para buena parte de las cosas que necesitamos, ¿no? Por desgracia, ese fue el desenlace de luchas sociales e intelectuales de los 70. De análisis especialmente sofisticado. Lo teníamos ya en los años 70, pero no quisimos enterarnos de algunas verdades básicas. Porque el análisis del porqué nos puede llevar a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Como sociedad. Y yo creo que en parte es porque esas predicciones no llegaban al día a día de las personas, aparte de constructos económicos y de intereses. Eso ya lo damos todos por aceptado, ¿no? Pero por decir algo nuevo, ¿no? Es porque en el fondo nosotros reaccionamos a las necesidades más inmediatas. Al fin y al cabo somos humanos y no sabemos cuánto tiempo viviremos. Según la reflexión ha sido un poco evolucionista en este momento. Pero entre dos opciones, una que alguien te dice, ¿no? Es que ahora si aplicamos la termodinámica esto se acabará en X años, y alguien que te dice el año que viene tienes un coche que va más rápido, pues nuestra naturaleza humana es una explicación, ¿eh? Sí. Y una palabra pedir. Sí. Que ¿a partir de qué edad creéis que es bueno explicar estas cosas? O sea, ¿podemos decir a los niños? ¿Habéis comprobado cuando...? Yo a los estudiantes de 20 años, seguro que sí. A los niños de 5 seguro que no. Y entre medias, pues hay que ir viendo qué tipo de ¿A los tercero de eso, 15, 16? por descontado. Sí, yo Yo no pienso sé, es que a mí Fapó sé yo la que les diga. Però ja està. Jo crec que ja està. Ho he fet. Sempre hi ha punts de rosa i ja ho tenen molt més.
Però també és Pero es muy que... decepcionante. Quiero decir que lo que te lleva es a decir, joder, vaya mierda nos habéis dejado y cómo nos lo montamos sin yo saber decir una cosa clara como antes, recicla, venga, no uses papel de plata, vale, pero eso era muy fácil de decir. Pero es que eso es lo que están diciendo los movimientos de jóvenes y de adolescentes climáticos, por ejemplo, desde hace ya 3 años, con cientos de miles de niños y niñas en las calles. Lo están diciendo ya. Sí, Xesca. Jo el que vull dir que aquí és on conté l'esperança. I si parlem en termes de fe, aquesta és la meva fe, que veient la veritat siguem capaços de construir contra tot individualisme i d'anar reduint, perquè això sí que a mi em dona esperança, fins a un punt en què veiem que pel màxim de gent, esclar, s'ha de fer una anàlisi també postcolonialista, perquè si no el que necessito jo, perquè sóc d'aquí, versus el que em genera aquesta... Vull dir, aquí hi ha, crec, la fissura que a mi em dona esperança. Aquesta veritat que conté aquesta explicació és d'allà on pot sorgir el millor. I jo, bueno, crec que aquí està, no tant com aconseguirem en sortir-nos, no sé, en cercles molt petits, de molta veritat i molt compartir i molt modestament. Però és que a lo grande ja hem viscut des de fa tants anys que més mal dirigits s'han carregat a tot el que ha sigut portador d'aquesta esperança real, com que era reduir i així se l'han carregat. El Tesla, l'energia toroidal, tots hem sentit parlar de maneres de fer diferents. Com és que no s'ha invertit en aquesta direcció? Per què estem on estem? Perquè no els hi ha donat la gana. Perquè aquí hi ha unes corporacions i uns desitjos egoics de multinacionals o el que vulguis que ens han portat cap aquí, però individualment amb lo petit hi ha l'esperança i aquesta fe, que no me la tregui ningú, i en dic fe perquè és el que sento, no? Si voleu, jo vaig fent de moderador, diguem-ne. Si us sembla, Podeu una mitja horeta de debat, així immediat. Bueno, si tu consideres Sí. que podem començar el debat una mica. No, sin duda. Claro. No, però si no sé si hi ha alguna part de la ponència encara per... No. No, ja està. Vale. No sé si voleu respondre, sí? Sí, no, responder no, participar en el debate. Perquè hi ha 2 paraules que jo tingui 3 paraules, doncs. Qui comença? Tu, Yo, si vols, gracias. tu mateix, com a aula. Yo quería, en la línea, yo también soy profesor, bueno, en la universidad, pero es lo mismo. Yo creo que se debe explicar las cosas a nivel de cada edad. Es decir, cada edad tiene un discurso específico. Pero hay que empezar a explicar las cosas desde el principio de la vida. Es decir, yo creo que el modelo de un mundo feliz, edulcorado, los Reyes Magos, tal, y luego caer en que gran parte de lo que contábamos era mentira, no me parece una buena educación. Creo que desde el principio se puede educar hacia tiempos más duros y, como por cierto entiendo que se educaba, por ejemplo, en la posguerra española. En la posguerra española se educaba de una forma distinta. Ahora porque había que ganar el pan y era poco. Y desde el principio los niños trabajaban o tenían una conciencia del ecosistema duro, ¿no? Que había que trabajar. Eso habrá que retomarlo. Pienso. Jo al final referent al tema aquest de l'educació i com transmetem més entrant com d'entrada que el tema del col·lapse té com unes connotacions molt negatives i molt fosques, no? De sobte quan parles de col·lapse és com molt negre. I crec que ens hem de desprendre una mica d'això i entendre'l des d'un altre lloc, entendre que és com el que deies tu, no? Que en termes d'esperança o de fe, doncs entendre com com estem evitant. El que crec que el que hem de transmetre és més aquesta visió i aquesta mirada del col·lapse com això i transmetre que estem en aquesta situació, que no és un forat negre de quan no podem sortir, sinó que és una oportunitat i que hi ha eines, hi ha vies per sortir d'aquí, no? I
final mostrar com aquestes, o més en clau propositiva, més en clau de fer, de passar a l'acció, i canviar una mica aquestes connotacions negatives que aquí se'ls hi transmet des d'aquí. Clar, és molt diferent posicionar-te aquí que no pas dir estem en una situació que és una merda i d'aquí no podem sortir. Sinó més aviat transmet el missatge de ei, està passant això, però tenim totes aquestes vies per sortir-ne, ja sigui des de les arts, des de les humanitats o el que sigui. I no només als infants, sinó també a nosaltres mateixes. Gràcies. Gemma? Yo desde que tengo 10 años, que oigo que el petróleo se está terminando, ya tengo 40, más de 40, y eso quiere decir que ya han pasado 30 años. Y a mí me da la sensación que lo que ha pasado es que en los años 90, 2000 y en la última decenio, otros países que no eran Europa, Canadá, Estados Unidos, se han sumado al gasto energético, al consumismo y al capitalismo extremo. Entonces, ahora me parece, no sé si es un análisis adecuado, pero quería transmitir, con toda esa población que quiere sumarse a este consumismo, nos damos cuenta que el planeta y los recursos energéticos no son suficientes para todo este mundo que se ha sumado a este capitalismo. Y aún quedan muchos países que no están en esta sintonía. Y me parece que vemos eso y decimos, tenemos que hacer el decrecimiento porque ya no podemos consumir más tanta gente. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién le tenemos que pedir ese decrecimiento? Le pedimos a los jóvenes de nuestros países, de los países occidentalizados, de los países capitalistas, a alguien más se le tiene que pedir. Y la otra reflexión es, estamos intentando pensar qué comportamientos debemos tener en un futuro, pero me parece que a veces la sociedad solo reacciona cuando tiene el problema delante. Entonces, está muy bien pensar, pero a veces me da la sensación que los humanos solo reaccionamos cuando nos falte el petróleo, cuando nos faltará la energía, cuando no la podremos pagar. Eso es otra cosa más centrada en antropología, quizá, ¿eh? Si tú crees eso... Què us sembla? Fem una altra roda de preguntes i després tots responeu. Pep. Tornant al tema energètic, tot el que he comentat, no es pot donar que això generi un nou impuls a l'energia nuclear, perquè em sorprèn que dins del sistema, davant d'aquesta carestia, no es torni a apostar, diguem-ne, per l'energia nuclear. Aquest un punt. I l'altre és que fa poc vaig llegir a VilaWeb un dels problemes de l'energia és com emmagatzemar-la, el tema de les bateries. Aleshores, l'article comentava que en aquests moments tot la tecnologia de les bateries, els que ho dominen són els xinos. Però que en canvi s'estan fent unes recerques tant als Estats Units com aquí a Europa, sistemes d'emmagatzemar energia que a mi em van sorprendre moltíssim i que es comentava que si arriba a bon port, això és tremendo, diguem-ne, perquè es pot emmagatzemar energia amb aigua i el que més em va sorprendre, amb aire. Aleshores em vaig quedar amb la meva ignorància científica i tècnica, però molt diguem-ne que hi hagin aquests plantejaments en els quals és possible emmagatzemar energia amb aigua. L'aigua és un recurs il·limitat, no? Ja dic, amb la meva ignorància científica, però em va sorprendre, i no sé si vosaltres teniu més informació o si podeu, mirem de ser breus, acabem les dues o tres preguntes que quedaven.
com que la meva intervenció canviarà de pla, trobo més coherent que primer contestin aquestes més tècniques. Paco? Sí, jo volia, la línia que deies tu, és portar ja no és una reflexió tècnica, sinó estratègica. I moltes vegades tenim posicionament reactiu. I què dius tu, no? La por al col·lapse. Jo crec que he fet coses molt bones, dolentes, però sempre són coses dolentes. I posar de manifest les bones, el que pones de manifest és el nostre potencial com a societat i com a éssers humans. I en trobaré moltes, no vull posar exemples, no? Llavors, això, perquè en una posició reactiva no construeixes, evites. A vegades és necessària, però no és una estratègia a llarg termini, perquè només et serveix de mur de contenció. Les estratègies realment positives són les constructives. Per tant, amb l'educació, com tu deies, home, si generem unes generacions ja frustrades abans d'hora, difícilment podran construir. Si no, és al contrari, tenim molt coneixement, tenim capacitat tecnològica, tenim totes aquestes... Hi ha hagut transformacions molt importants, tant socials com tecnològiques. Posar en valor aquesta actitud proactiva. Això és una miqueta un missatge molt transversal que m'agradaria transmetre. Andreu, per acabar, Bueno, moltes gràcies. diguem i després... Gràcies al Camp per la iniciativa i gràcies per les paraules. Jo us proposo fer una mica d'aterritzaje forzoso aquí a la ruralitat i als Pirineus, no? Perquè una mica baixar una mica de l'esfera més global, no? Jo soc bastant d'acció, no? Llavors, per això et deia, doncs llavors quina és la teva proposta? Jo crec que el pla C és fer de comunitat. Una mica jo crec que el run-run, aquest run-run, que és una mica el que comentava ella, no? Jo transmetre, no sé si la setmana passada estava aquí el Terri Cabres, que va venir a les jornades aquestes de Baix d'Àneu, jo he proposat, llavors, educar, no hem de posar el pes de l'educació a l'escola i que hem de ser els nens, i hem de ser els futurs, sinó que és una responsabilitat compartida dels adults, de totes les organitzacions que tenim a nivell empresarial, a nivell social, societat civil, sindicats, tothom, no? Tenim una responsabilitat amb el dia a dia i és com, crec que és més que educar, no? Amb l'acció directa nostra. Jo també estic molt d'acord amb el que plantejaves tu sobre les diferents cultures, no? I la resposta que donava ell, que ara serà una cultura ètica, però venim de cultures també molt semblants. Ens han vingut a visitar diverses vegades a les feines que fem des del Puig de Boscos de Muntanya, que és de la Villa, les feines que fem a Llosaus, al voltant de la borda de Llosaus, que alguns heu pujat i ja ho coneixeu, i era un màster internacional de International Forestry, que venien estudiants de tot el planeta. I és superinteressant veure que allà la solució clàssica de construcció aquí de les bordes era amb Segel, no? Era el Segel, era el cereal, el centeno, crec que això és centeno. Sí. Era la solució constructiva per les bordes, per les construccions barates. No? Els llosats. Per llosats, exacte. Les cobertes. Sí. I llavors, els estudiants d'Àsia i d'Àfrica i de tot arreu tenien les mateixes solucions. I es deia, hòstia, nosaltres ho fèiem amb no sé què, amb la palmera. Con paja de arroz también, en algunos lugares, sí. I que al final jo crec que el run-run està ahí, a tot el món, a tot el planeta, el run-run està, de que, ei, esto no vamos bien. Llavors jo crec que el plan C és enfortir les comunitats. O sigui, el que podem fer des d'aquí, i ara passo a la part de l'energia, no? Si ens girem, que justament l'estem donant l'esquena, si mirem cap allà, tot aquest paisatge d'aquí darrere, fantàstic, no? Doncs és un paisatge ple d'energia a borbotones. Aquí tenim una quantitat d'energia brutal. Energia calorífica, energia espiritual, artística, que és el que està aprofitant al camp, no? Energia per menjar, no? Energia per un munt de coses que segur que me les deixo, no? Terapèutica, un munt de coses, per sanar-nos, per medicines, per un munt de coses, no? I això ho tenim al costat i aquí per allà, jo crec que estem construint comunitat, encara ens falta feina, no? Perquè encara anem una mica, ens falta acabar de vertebrar-nos una mica i fer una mica més de múscul i oportunitats com aquest debat jo crec que és el que ens pot portar una mica cap a aquest camí i que si fem això des d'aquí, des de l'acció i ens centrem en l'acció, fer coses, encara que ens equivoquem, però fer coses i fer-les i l'any següent ja les farem millor i a la propera encara sortirà millor, no? Però sense por de llançar-nos a la piscina i actuar i aprendre, i com deies tu de la poquerra, no? Que en èpoques dures t'espaviles i si has de construir amb Segel, doncs pots amb Segel. Si has de construir amb pissarra, doncs pots amb pissarra, però amb pissarra, no?
i jo crec que és una mica... Bueno, és la meva aportació. Gràcies, Andreu. Si us sembla, ara, torn de resposta, que segurament generaran una segona tanda de preguntes i amb les respostes ja acabarem aquest primer bloc. Fem un quart, 20 minuts així de posar-nos drets al solet o l'ombra en funció d'on estiguem ara i després continuem ja amb el especial d'acord? Bueno, pues algunas ideas. Está muy bien lo de la C de comunidad. Una parte, yo creo, muy importante de los esfuerzos que toca hacer van por ahí. De hecho, la intervención de José después también la va a desarrollar en ese sentido. Entre las cosas que tenemos ahora entre manos, pues también están jornadas centradas en esto. En Bilbao, dentro de poco, pues hemos organizado unas jornadas sobre nuevos comunalismos frente a esas perspectivas de colapso, o sea que muy, muy de acuerdo, ¿no? También me parecen atinadas las observaciones que hacíais en cuanto a estrategia y comunicación, ¿no? Sin duda que hay que tratar de apoyarnos en las realidades que algunas de ellas pues son muy sólidas y en experiencias positivas y en perspectivas que apunten dentro de las dificultades hacia lugares a donde se puede caminar. Ahora bien, hay ahí como dos riesgos con los cuales nos topamos constantemente en los debates prácticos en los movimientos sociales, ¿no? Uno de ellos es pensar que vamos a poder reducir las cuestiones de fondo, que son muy duras, a cuestiones de comunicación, y no es así. Entonces ahí nos toca pues hacer ahí el ejercicio de por un lado, pues eso, si hablamos con adolescentes de 14 años, pensar bien cómo decimos las cosas para que la ecodepresión que ya cunde por sus respetos pues no aumente todavía más, pero claro, no puede ser a costa de autoengañarnos, ¿no? O sea, necesitamos lucidez. Estamos en una situación dificilísima. Necesitamos ahí lucidez, ¿no? Y en ese terreno, bueno, no lo dejo ahí, esa parte, ¿no? Pero vamos, que quiero decir que este es un debate abierto en los movimientos ecologistas y en los movimientos sociales pues con más amplitud desde hace mucho tiempo y estamos dándole vueltas constantemente, ¿no? Había varias preguntas que se referían a algunos aspectos, sí, más técnicos energéticos, ¿no? Primero, lo de que el petróleo se acaba y siempre estamos diciendo que el petróleo se acaba. Entendemos mal una parte de ese asunto. O sea, el cenit del petróleo no quiere decir que se acabe el petróleo. O sea, en sentido estricto, nunca se acabará el petróleo, ni nunca se acabará el gas natural, ni nunca se acabará el carbón, en sentido estricto. ¿Qué quiere eso decir? Que va a seguir habiendo cantidades de hidrocarburos fósiles, que pueden ser incluso cantidades enormes de hidrocarburos fósiles todavía, con los cuales no podremos hacer nada. Es un problema de accesibilidad, de poder usar de manera productiva. Eso tiene que ver, una manera fácil de verlo, pues es pensando en términos de energía neta y eso que llamamos tasa de retorno energético. Nosotros, para usar energía, necesitamos previamente movilizar también cierta cantidad de energía. Entonces, una dimensión fundamental es cuál es ese excedente energético, energía neta, ¿no?, de lo que obtenemos con respecto a lo que previamente invertimos. Eso ha ido cayendo constantemente para los combustibles fósiles desde sus buenos tiempos en torno a 1940, 1950, ¿no? Entonces, lo que era para el petróleo una tasa de retorno energético de 100 hacia 1940, es decir, que invirtiendo yo una unidad energética obtenía 100 de retorno, una cosa enorme, brutal. Eso explica pues buena parte de lo que ha sido esa historia de las sociedades desarrolladas, que habría que llamar sobredesarrolladas en el siglo XX, donde teníamos eso. Ahora tenemos en promedio, para las distintas formas de petróleo que estamos aprovechando, varían los estudios, pero probablemente alrededor de 15.
De 100 hemos bajado a 15 y seguimos bajando. En el límite llegaríamos a 1. Eso querría decir que invertiríamos ya tanto petróleo para sacar el siguiente barril como la energía que tiene el propio barril. Y ahí se acaba la historia, aunque queden muchos barriles todavía. Que quedarán, claro. Hay formaciones geológicas con hidrocarburos fósiles dispersos en enormes cantidades, ¿no? La cuestión es el momento a partir del cual, aunque queramos extraer más, ya no podemos extraer más. Y eso ya lo tenemos detrás. Todo lo indica, ¿no? O sea, hay que esperar todavía unos años más para saber si fue 2018, 2019 o a lo mejor todavía 2 años más, pero estamos hablando de eso, no de que tengamos dentro de 50 años que empezar a preocuparnos por el asunto, ¿no? Claro que un factor que cuenta pues es que haya habido cientos de millones de personas más que se han ido incorporando en estos últimos decenios a las formas de modos de vida y formas de consumo que antes estaban reservados para la pequeña élite mundial de esos países sobredesarrollados. Claro que eso cuenta un montón, pero cuenta también en el sentido, cuando preguntabas, claro, ¿quién tiene que decrecer? O sea, ahí, primero, insisto, decreceremos o por las buenas o por las malas. No es que, o sea, eso no va a ser optativo. Estamos ya en esa senda de descenso energético y es el camino que vamos a recorrer, o por las buenas o por las malas. Por las buenas quiere decir siendo capaces de dar un gran impulso a la igualdad social. Igualdad social no solo hacia adentro, sino para el conjunto de los seres humanos, ¿no? Pero eso, claro, quiere decir también que en las zonas donde estamos no se ve bien en los debates sobre calentamiento global y las emisiones. Pues claro, hay una dimensión central, es cómo podemos pensar en términos de justicia climática teniendo en cuenta de alguna forma lo que todos ustedes ya han consumido en el norte desde hace siglo y medio en algunos países y la manera, digamos, en que esa saturación del espacio ecológico ha ido teniendo lugar. Por llevarlo a una cosa concreta, pues es que, claro, las reducciones de emisiones que van vinculadas con el uso de energía, aunque nuestras sociedades tampoco quieran aceptarlo, pues tendrían que ser mucho mayores en los países del norte que en los del sur. O sea, por decirlo en términos concretos, la India está también por encima de lo que es viable a la larga. Pero nosotros estamos muchísimo más por encima que la India. Y hay muchos países que están que están equilibrados en energía, o sea, en cómo viven y la energía que consumen. A ver, o sea, la respuesta breve es que no hay muchos. Algo que recordamos de vez en cuando al llegar a ese punto, pues es como según indicadores oficiales de Naciones Unidas, en algunos de los estudios hechos, pues el país que salía así viable más o menos era Cuba. En fin, eso hay que verlo con detalle y ver cómo, o sea, qué parámetros estamos tomando ahí en consideración. Pero, o sea, pero no hay que quedarse tampoco en eso, porque o sea, no somos eficientes en absoluto en el uso de la energía, ¿no? O sea, podríamos, usando la energía que usamos ahora, se puede vivir bien y pueden vivir mucho mejor países que están en una situación peor ahora, ¿no? No es un problema técnico, es un problema político y cultural. O sea, no es que no haya maneras mucho mejores de hacer las cosas. Y ahora con eso voy también a lo del almacenamiento, que es un buen ejemplo para pensar estas cosas, ¿no? Antes ya apunté que efectivamente en una sociedad que funcione con fuentes renovables de energía, primero,
concentrar en muchos casos, no en todos, ¿no? Si estamos hablando de leña, no está ya concentrada la energía, ¿no? Pero si estamos hablando de luz solar, ¿no? De energía solar o de viento, necesitamos primero concentrar y luego ser capaces de almacenar. Y ese es un cuello de botella técnico muy importante para las renovables. No tiene solución fácil. O sea, quiero decir, tiene solución con ese uso comparativamente grande de materiales, ¿no? Y de inversión social fuerte. Podemos, y de hecho tenemos que ir hacia eso, pero no tiene solución fácil. Supongo que, no he leído eso de VilaWeb, pero supongo que cuando se referían a almacenar en el agua y en el aire, se están refiriendo, salvo que estén pensando en, no sé, desarrollos así fantásticos que están todavía en los laboratorios de los nanotecnólogos. Si es así, pues no digo nada, pero lo que sí que sabemos, o sea, sabemos ahora cómo podemos almacenar con agua y aire. Lo que pasa es que eso tiene limitaciones muy fuertes también. O sea, ¿qué quiere decir almacenar con aire? Son dispositivos en los cuales tú estás usando el exceso, por ejemplo, de electricidad eólica cuando sopla mucho viento, estás empleándolo para, vía un compresor, en un almacén estanco, introducir aire a presión. Y luego puedes, a partir de ese almacén estanco, desacumular haciendo funcionar una turbina y recuperar una parte de la electricidad, con pérdidas, como siempre que tenemos, eso es termodinámica básica, pues siempre que tenemos así esas transformaciones energéticas, perdemos algo pero necesitamos almacenar. Entonces eso es una forma de almacenar, pero requiere tecnología y materiales en cantidades. En el agua, ¿cómo? También lo hacemos ya. O sea, y hay de hecho un debate importante ahora en muchos lugares de montaña, es en qué medida podemos o no volver a emplear una parte de los saltos de agua que tradicionalmente se han usado para tener dispositivos, o sea, almacenes en dos alturas distintas, en dos cotas distintas, de tal forma que pueden ser pequeños embalses o embalses más grandes, también se puede hacer con embalses grandes, ¿no? De tal manera que cuando tienes exceso de electricidad eólica otra vez, subes el agua a la cota superior y luego desembalsas y otra turbina te da electricidad, de nuevo con pérdidas. Pero claro, todo eso no son, o sea, insisto, eso no es ligero, ¿no? Son infraestructuras que comparativamente son pesadas. Por eso necesitamos funcionar con mucha menos energía, ¿no? Para que, si queréis un ejemplo práctico de las cosas así, pues más elaboradas, que dan mucho que pensar en nuestro país, ahora que estamos además tan pendientes de Canarias por el volcán de La Palma, pues está el proyecto de electrificación del Hierro, otra de las Islas Canarias, que después de una, en fin, la parte político-cultural de eso da también para pensar un rato largo, porque es un proyecto razonable. Si fuéramos una sociedad razonable, que no lo somos, que se formula hace como 40 años también, ¿no? Los 30, 40 años del petróleo, los ingenieros lo diseñan hace unos 40 años y finalmente hace 8 años ahora o 9 años se pone en marcha, ¿no? Con todo, entre medias, digamos, todo lo que hubiéramos debido hacer y no hemos hecho en todo ese tiempo, ¿no? Pero ¿qué sucede ahí? Se presenta, igual si tenéis un poquito de información sobre eso, es una central hidroeólica, Gorona del Viento, con un esquema de almacenamiento de dos embalses a distinta altura y aerogeneradores, ¿no? Entonces, bueno, pues es una isla, las Canarias en general tienen mucho viento, los aerogeneradores producen electricidad y a ratos, cuando sobra, llevamos el agua al embalse de arriba y luego tenemos almacenada ahí una energía que podemos recuperar desembalsando, ¿no? Eso se ha presentado de forma propagandística como el hierro 100% renovable. O sea, hay titulares de prensa en Canarias y en la península también alguno, constantes. Se pone uno a echar cuentas ahí de qué energía tenemos y si empiezas dándote cuenta de que, claro, con eso estás electrificando una parte del consumo de la isla, pero la mayor parte del consumo energético de la isla no es ese, sino todo lo que tiene que ver con el transporte, tanto de los suministros que tienen que llegar del exterior como de la propia movilidad dentro de la isla. Eso es mucho más que la parte eléctrica. O sea, en general, en nuestra sociedad tenemos más o menos una quinta parte de la energía
que estamos usando es eléctrica, las otras 4 o 5 partes no. Y en el hierro es una cosa parecida. Entonces, si echas la cuenta viendo la parte eléctrica y la no eléctrica, y luego viendo cuál es el rendimiento real de la central de Corona del Viento, el rendimiento real han conseguido en los mejores casos abastecer como el 70% del consumo eléctrico de la isla, que ya está bien. O sea, si funcionáramos con mucha menos energía, eso sería suficiente. Pero digamos, el multiplicar los 2 porcentajes lo que te da es que de hecho esa central hidroeólica está proporcionando un poquito más del 10% de la energía que usa la isla. Un poquito más del 10%. Si conseguimos funcionar con la 10ª parte de la energía y sobre todo eléctrica que estamos acostumbrados a usar, entonces eso sirve. Pero hasta llegar a donde estamos ahora es un 90% más. Pues miras, aquí el problema es el que has comentado, que es un tema del control social de la energía, ¿no? Digamos, es un tema político cultural, ¿no? Pues social. Porque aquí, antiguamente, cada pueblo tenía una mini central. Claro. Y yo el día que me enteré que nosotros no podemos poner una mini turbina aquí, porque todos estos riachuelos pues dependen de la configuración hidrográfica del medio, que es la Zaragoza, me quedé flipado, digamos. Entonces, con una microturbina aquí funcionaríamos, pero es que hay, también en Mallorca, con 3 turbinas de estas, abastecerían el 50% de la isla, ¿no? ¿Por qué no se hace esto? Porque es el control social de la energía, digamos, yo pienso, ¿no? Sí, no, eso es una dimensión central. Nosotros estamos hablando de cantidades, digamos, de uso, pero el problema gordo a la hora de dar pasos prácticos hacia eso no es solo que la gente entienda que necesitamos vivir bien con menos, sino que tenemos una estructura político-econòmica que està orientada en sentido completamente contrario, sin duda. Passem en aquest últim bloc de preguntes. ¿Te decías de la energía nuclear? La nuclear, con los reactores, o sea, el pico del uranio lo estamos pasando ya también. El uranio es un material escaso. Los reactores que funcionan ahora son todos reactores de fisión de uranio. Tienes ahí pues otros dispositivos técnicos que permitirían usar torio en lugar de uranio y con eso ampliarías un poco, pero en cuanto uno ve, o sea, si se pretende, de nuevo, un plan de sustitución, no es posible. Eso no te sirve tampoco para eso. Y luego, al menos alguna gente, seguimos pensando que aunque eso pudiera aportar, no se debe porque es irresponsable, o sea, es irresponsable todavía más en un escenario de descenso energético, es aún más irresponsable de lo que era en un escenario de crecimiento energético. Toda la razón, pero ayer en La Vanguardia, en uno de los editoriales, precisamente, estaba diciendo que deberíamos sacar otra vez la energía. No, y hay un montón de... ¿Extrañas de que no se esté poniendo? No, claro que hay una presión... Hace 4 días han alargado 10 años las 2 nucleares. Hay una presión grande tanto para continuar con la vida útil de las centrales que ya están funcionando como para construir algo más. Pero es que no va a haberla, con centrales nucleares o sin ellas, no la habrá. Ja ho he dit, ha començat aquí la seva intervenció. Deixem una mica els aspectes més tècnics i passem a una segona part fins a les 12, que ens aixequem segur i tanquem aquesta primera part. Em sembla que, Xavier, tenies alguna cosa a dir? Potser més sociocultural? Sí. Algú més? Preguntes en aquesta altra? ¿Puede tocar-me? Hablar una cosa de eso, sí que hi ha almacenamiento con agua ahora aquí, està en dentro de la y Tadascal, i usen per la nit amb nuclear. Des dels anys 70, Eso es real y existe. Existe.
Sí, no, y en otros embalses también en otros lugares. Vamos, nos contaba lo del hierro porque en las islas se ven estos problemas, se ven mejor por el aspecto de codependencia, pues es más claro, más obvio. Xavier, tu mateix. Em sembla molt interessant el que m'ha estat parlant fins ara i estic plenament d'acord, naturalment. Però, com deia el Lluís, hem focalitzat molt en qüestions tècnico-científiques que són importants tenir clares i Jorge ens ho ha explicat molt clarament. No? Però per intentar contextualitzar tot això en uns entorns paral·lels i, per tant, complementaris, abans ens deia, no? Des dels anys 70, i l'informe del Club de Roma, i vaja, el consens científic aquests últims anys és absolut, és unànim. Tot això d'aquí ho sabem. Però aleshores per allà preguntàvem, bueno, i si sabem tot això, com és que no ho portem a la pràctica? No? I hi ha diverses interpretacions. Evidentment, i l'agafo i no perquè intentar cap càtedra, sinó reprendre-la. Crec que tampoc és cap descobriment per cap dels que estem aquí, que això resulta d'una cosmovisió o la cosmologia de derivada mecanicista, materialista, com li vulguem dir, fruit d'una il·lustració. És a dir, que tot això remunta a les concepcions que tenim, que hem nascut a Europa, de molt abans que tot aquest problema comencés, de molts segles abans. A mi s'afegiria una més intrínseca, a més a més. Bueno, aquí és una miqueta... En tot cas, és una cosmovisió que els instruments econòmico-polítics han globalitzat, perquè això és més d'aquí a Europa i en aquest moment forma part del sistema de producció polític, econòmic mundial. Clar, com canviar això quan hem aconseguit els occidentals que gran part de la població mundial estigui abraçant aquestes cosmovisions? Perdona, jo afegiria i viure més temps. Amb tots els matisos, perquè si em poso a fer matisos no acabo. Però és que concluïm això, però si no... La esperanza de vida está cayendo desde hace ya un tiempecito en Estados Unidos y en la Unión Soviética desde antes, luego Rusia. Sí, sí. Depèn de com mirem el món. Si mirem nosaltres anem creixent, però mirar altres llocs del planeta, Paco... Clar, per això vull dir que per poder explicar això és perquè tu, la nostra, ha donat un benefici a les persones ni que siguin termes d'anys d'esperança de vida. Si això no ho saps... Sí, perquè si no entens el cost-benefici que et dona el sistema, perquè si no, no ho entens com funciona. Acabem amb la intervenció del Xavier i llavors si algú altre en la direcció aquesta vol plantejar una altra qüestió, una mica ho tanquem aquí per la resposta del Jorge i ens aixequem i descansem un rato. On intentava anar. Sí que és veritat que hem generalitzat a nivell planetari aquesta concepció mecanicista, etc., inserida en els sistemes productius, econòmics, polítics, a escala planetària. I gran part del planeta doncs, ha assumit això. Però crec que és important destacar que 4/5 parts de la població mundial, a diferència d'una bona part d'Europa, viu paral·lelament encara en uns entorns de medida de creences religioses, diguem-ho així. I aquí hi ha un doble pla que a mi crec que és la fractura a través de la qual es podia penetrar. Poso un exemple, només un exemple per desenvolupar i tampoc estic convençut del tema. Crec que són 2 o 3 anys, Dalai Lama diu no, les religions no, el que importa són les ètiques de totes les religions, que això és un element comú a totes les religions i que en definitiva, si despullem d'un discurs espiritual religiós, unes ètiques són comuns a totes les comunitats històriques, a totes les cultures d'arreu del planeta. És possible, penso jo, reivindicar, diguem-ne, l'ètica, no ho diguem amb la boca plena, diguem-ho de la manera més planera. És possible reivindicar una ètica en la qual aquestes qüestions de justícia
planetària, energètica, transgeneracional, etc., això retorni al centre. Perquè si permetem que l'abordatge de tot això continuï sent un discurs de veure com ho regulem des d'un pur paradigma tecnocientífic, continuem cometent un error important. I on volia anar, i això ho llegirem a la intervenció de la Cesca. Si ho analitzem tot encara amb aquests paradigmes tecnocientífics, no tenim motius reals per ser optimistes, per tenir confiança en el futur. Però això estic traient una paraula, que és la paraula fe, que jo la vinculo amb l'esperança. I l'esperança no és un producte de la raó que ens permetrà avaluar quines alternatives són. És més aviat una virtut moral. És una qüestió constitutiva, antropològicament, de tots nosaltres. I aquí és un apunt, i potser li estic fent ja l'espoiler de, no sé, a la posterior intervenció del Coste, però per aquí va una miqueta la pregunta. Com les humanitats ambientals, enteses aquestes, suposo que l'art, el pensament i tot això, com poden contribuir a la recuperació d'aquest etos que, en paral·lel amb tota aquesta anàlisi i disseny d'alternatives tecnocientífiques, però que tenim un codi d'interpretació de tot això, perquè és que si no continuem amb una carrera de cost-benefici, però que deixa la condició humana a fora, i així anem. I particularment, quan contestis, volia saber el paper no només que pugui tenir l'art o la filosofia, sinó l'antropologia. Contesteu entre José y Jorge y con Google, ¿vale? Sí, gracias. Sí, luego incidiremos un poco más, pero yo pienso que efectivamente la cosmovisión es esencial. Nosotros funcionamos inconscientemente dentro de unos límites culturales que hasta la fecha son antropocéntricos. Es decir, tanto las religiones como el pensamiento la tradición filosófica helenista y de la modernidad, y evidentemente antes del Renacimiento, ponen en el centro el antropo y a partir de ahí lo demás es subsidiario e instrumento. En la modernidad empieza, con la crisis de la modernidad, con la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis, con la bomba atómica, el holocausto, empieza a plantearse la duda sobre ello, pero no por ello hemos dejado de tener un planteamiento donde la tecnociencia, como hija del antropos, sigue siendo salvífica, así quien soluciona las cosas, y básicamente es hacia donde hemos de poner nuestro esfuerzo. De hecho, si os fijáis, en todos los problemas actuales, incluso la COVID, se enfoca en términos científicos y no en términos más amplios socioculturales científicos. En ese sentido, lo que planteamos desde las humanidades ecológicas, que estamos empezando un poquillo, ahora tenemos un I+D centrado en ello, ¿verdad? Con Jorge, mucha más gente, sería un cuestionamiento de antropocéntrico. Ya no nos es útil, no nos es útil por razones obvias, desde la crisis ecológica general, desde hace 70 años ya no nos es útil con el auge del ecologismo y todo el conocimiento de las relaciones ecosistémicas de interdependencia. Evidentemente hemos de ir poco a poco tornándonos hacia modelos ecocéntricos, y que en términos más culturales podemos llamar callacéntricos, como una ciencia del planeta que implica también no solo cuestiones científicas, sino de cosmovisión y espiritualidad. En ese sentido, el concepto de humanidades, donde lo central es lo humano y su mejora y perfeccionamiento y cuidado, nos queda corto en gran medida porque hemos actuado desde esa perspectiva falsa de la no interdependencia, hemos dañado también a lo humano. Porque si dañamos el oikos, la casa de lo humano, dañamos finalmente también lo humano, solo desde la perspectiva del interés de lo humano, que no es evidente, ¿no? Si hablamos de una ética extendida, de una ética finalmente biocéntrica, o más bien ecosistémica, habría que incluir en la comunidad digna de ser cuidados también las comunidades animales y vegetales. Todo lo que estamos viendo sería digno de ser cuidado, no solo por interés nuestro, que si no lo cuidamos no nos beneficiemos de sus bienes, sino porque ellos también son seres sintientes y tienen un valor que no los hemos creado nosotros, hemos de respetar
todo aquello que no solo que no hemos criado, sino que si lo destruimos no lo podemos reparar. Eso nos lleva, por tanto, a un principio de humanidades ecológicas que curiosamente no son antropocéntricas, se llaman humanidades porque finalmente el sujeto es lo humano, quien debe actuar, pero donde la finalidad esencial sería el reequilibrio entre cultura y naturaleza. Jorge Richman viene hablando y trabajando por el concepto de simbioética, una ética de simbiosis entre naturaleza y cultura, evidentemente él lo explicará mejor, y a partir de ahí el objetivo de la ética humana no solo es el cuidado de lo humano, sino el cuidado de todo aquello que hemos desestabilizado. Eso nos lleva a lo que llamaríamos un nosotros ecosistémico, que se refleja bastante en una espiritualidad gaiacente. No sé si por... Sí, bueno, se puede añadir un par de cosillas más, pero son líneas en las que estamos trabajando en varios contextos, ¿no? Como apuntaba José ahora, ¿no? Entre lo que señalabas antes, ¿no? Hay en efecto desde los años 90 por lo menos, por ejemplo, una parte de las religiones organizadas que trabajan con esa perspectiva. Ahí está, en los 90, por ejemplo, pues hubo un par de encuentros importantes que organizó, entre otros, Hans Küng, ¿no? con lo de su proyecto de una ética mundial, ¿no? Estaba plasmado ya en esos términos en los 90, ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, pues el cambio con el último Papa pues va dando pasos importantes en ese sentido, ¿no? Yo creo que ahí, y luego otro factor que sobre todo desde los 80 o 70-80 ha tenido peso en muchos lugares ha sido la revitalización, reconstrucción de las culturas indígenas, de los pueblos originarios, en África, en América, en Asia, pues hay movimientos importantes de recuperación en algunos casos casi desde la pérdida, ¿no? Los más llamativos son estos en los cuales ya pues quedan solamente 3 hablantes de una lengua determinada y sin embargo consiguen salvarla y tienes pues a la siguiente generación recuperando esa lengua y la cultura que va asociada con ella, ¿no? Entonces ahí hay mucho de lo que aprender también. Anteayer que estaba dando clase una parte de lo que expuse pues era a partir de un libro bien interesante que se ha traducido al castellano hace poquito, que se llama Una trenza de hierba sagrada, ¿no? De Robin Wall Kimmerer, ¿no? Y es un buen ejemplo de ese trabajo que ella está haciendo, por un lado, en un triple nivel, ¿no? Por un lado, es descendiente de indígenas amerindios potawatomis, y entonces pues a partir de ese momento esta mujer se introduce en la recuperación de esa cultura que va cobrando fuerza desde los 80 en adelante. Por otro lado, ha estudiado biología y botánica en particular, y es profesora en una universidad estadounidense, con lo cual tienes pues ese plano, y luego está recuperando lo que llamamos a veces etnobotánica, también en relación con esos conocimientos tradicionales, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una gran riqueza, ¿no? Que encontramos en otros lugares también. Hay un libro también pues valioso para eso, pues se tradujo al castellano hace no mucho, se llama Cosmovisiones de la Tierra. Ese lo tengo digitalizado, si queréis os lo hago llegar al CAN, ¿no? Tenemos eso por un lado, y luego por otra parte, si nosotros nos situamos dentro de lo que es nuestra propia cultura con sus luces y sus sombras, incluyendo el componente científico, que para mí es importante de la misma, o sea, y hay también en esa herencia ilustrada, ya digo, con muchas sombras, pero también hay cosas ahí muy valiosas. Entonces, si nos situamos ahí, yo creo que hay como dos caminos en los cuales nos podemos apoyar también con fuerza para formular otros valores y otras creencias, si somos capaces, pues otra cosmovisión, que es una cosa muy grandota, una cosmovisión, más allá de las ideas con las cuales se levanta uno por la mañana a veces,
Entonces yo creo que hay al menos dos líneas de trabajo que son importantes. Una, las ecoéticas que van más allá del antropocentrismo, ¿no? Eso es muy importante. O sea, si nos situamos ahí mejor, tendríamos un trabajo ganado muy grande, y eso también está, aunque sea minoritario, en nuestra cultura. O sea, no es que no todos los griegos y romanos antiguos eran antropocéntricos, había algunos, Plutarco pues estaba un poco en otro sitio, o sea, tenemos, digamos, como tradiciones también minoritarias que nos toca recuperar. Hace más de un siglo se formula alguien como Albert Schweitzer, ¿no? que pues era un médico, musicólogo, un humanista multidimensional, ¿no? Filósofo, teólogo, pues formula una ética no antropocéntrica muy interesante, sólida, aunque tenga sus... mientras estaba en África intentando echar una mano también en asuntos médicos por allá, ¿no? Eso es 1915-16, ¿no? Y hay bastante, o sea, tenemos ahí esas tradiciones minoritarias de las que podemos, en las que podemos hacer pie y podemos, pues, dialogar. Está muy bien, ¿no? El buen vivir andino, pero nosotros tenemos también aquí cosas que pueden dialogar con esas aportaciones culturales que nos interesan tanto por lo demás, ¿no? Y luego el otro gran asunto yo creo que es la teoría Gaia. La teoría Gaia, ¿no? Formulada primero como hipótesis desde los años 60, pero luego en sus versiones, digamos, más modestas, digamos, como esa perspectiva en ciencias de la Tierra se preocupa por los fenómenos de homeostasis global. Eso es ya ciencia estándar, digamos, no es teoría Gaia, ¿no? Hay un debate abierto todavía, o sea, no es hipótesis, ¿no? Sino que hay un debate abierto todavía sobre si tiene sentido o no pensar en términos de un gran organismo, de un superorganismo. Eso es discutido, pero solo con la primera parte, digamos, con las versiones así pues menos ambiciosas, tienes posibilidad para replantear un montón de cosas, volver, digamos, a la raíz humboldtiana, ¿no? De Alexander von Humboldt, muy desatendida, y digamos, establecer un diálogo fecundo entre esos sectores científicos, donde hay muchas más cosas interesantes también, y otros elementos culturales, ¿no? Y hay una figura clave, también estamos haciendo cosas en los últimos años pues para recuperar lo que podemos, es Lynn Margulis, una gran bióloga del siglo XX. Justo ahora se están desarrollando también unas jornadas en el País Vasco sobre Lynn Margulis que hemos estado coorganizando. Margulis tiene esa expresión tan poderosa de planeta simbiótico, ¿no? El título de un libro también muy bueno de ella de divulgación. Entonces, Gaia como planeta simbiótico es un fundamento cultural científicamente sólido para hacer cosas que muy valiosas, ¿no? Yo digo muchas veces, pues, pensarnos como holobiontes en un planeta simbiótico es como el giro que necesitamos con respecto a ese antropos varón, por otra parte, pues, no. Tenemos, o sea, ahí hay pues muchos... Y eso yo creo que hay que pensarlo en conexión, también lo hacemos así, ¿no? En los títulos estos, el máster y el diploma en humanidades ecológicas que hemos puesto en marcha, en conexión con lo que se puede llamar una ecoespiritualidad en sentido laico. Y luego quien tenga además de eso pues una dimensión religiosa trascendente, pues estupendo, ¿no? Si eso ayuda. Pero en sentido laico, que ecoespiritualidad quiere decir sobre todo conciencia y sentimiento de conexión con eso que en la tradición china pues se llaman los 10.000 seres, ¿no? Si soy consciente y desarrollo además pues toda una dimensión emocional en términos, ¿no? de esa vinculación, ¿no? con todos los demás seres con los cuales objetivamente estoy interconectado por otra parte, ¿no? Como holobionte en un planeta simbiótico. Si tengo
si tengo eso por una parte y luego pues con lo que ha sido también el eje, ¿no?, de tantas tradiciones sapienciales, pues nos aplicamos un poco a estos asuntos del descentramiento del ego, pues esos son como las dos patas así importantes, ¿no?, de una ecoespiritualidad. Nos hace falta cultivar eso, claro. Quedem-nos aquí? Sí. No. Un afegit molt ràpid per recollir el Jorge, que crec que tanca bé. Ens vull parlar de tocar molt de cos a terra, de fer coses. Jo crec que amb les transposicions corresponents, aquestes constitucions del buen vivir són exemples fantàstics que integren tots aquests elements i són una projecció política molt clara. D'altra menció, que mira, la veia anotada, vaja, que va encatar a la pedagogia, ell va acunyar aquella idea d'una reverència per la terra, que per mi connecta amb el que li deia una ètica, que està totalment exempta està com a comuna, malgrat les seves creences, està totalment exempta de cap dogma religiós, i que jo crec que és una manera fantàstica de transmetre coses sense necessitat de caure en els discursos científics o en els discursos religiosos. La pregunta, Jorge, es, recuerdo que comentaste que había un índice de traducción de sus obras. ¿Progresa o sigue todo en...? ¿De quién dices ahora? ¿De Schweitzer? Schweitzer. No hay mucho, no. O sea, se podrían recuperar. Sabéis, es muy curioso lo que ha pasado con este hombre también. También dice mucho de nuestra cultura. O sea, era una persona, fue premio Nobel de la Paz en cierto momento. O sea, era una persona que era como una celebridad mundial completa en los años 30, 40, 50 y luego desaparece, ¿no? Y entonces lo más fácil sería recuperar traducciones que se publicaron entonces, ¿no? En los 50, por ejemplo, hay cosas. Vale, gràcies. Traurem